Bueno, voy a comenzar yo con la introducción en relación a este tema de restaurando el diseño del matrimonio, entendiendo que Dios es el creador, el diseñador del matrimonio. Todo lo que Dios creó, nosotros podemos ver en el libro del Génesis que fue bueno. Cada vez que el Señor creaba algo, decía que era bueno, pero cuando crea al hombre, dice que es bueno en gran manera. Y cuando el hombre rechaza el diseño de Dios, para el matrimonio, está rechazando algo bueno para él. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando formó el matrimonio, Él lo diseñó, Él lo hizo con un propósito, y cualquier persona que rechaza el diseño de Dios, el diseño original que es el matrimonio hombre-mujer, está rechazando algo bueno para su vida, algo bueno para él. Dios es un Dios sabio, por lo tanto, su diseño es bueno para cada uno de nosotros, lo entendemos, y por fe nosotros aceptamos los planes de Dios porque dice que siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Una de las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo platicando con matrimonios y siendo ministrados también y ministrando otros matrimonios es precisamente el hecho de que el hombre fue la única creación que fue hecha conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque ¿cuántas ocasiones hay una lucha entre los hombres y las mujeres en el matrimonio por quererlos hacer a imagen y semejanza el uno del otro, ¿no? El hombre siempre está diciendo, yo voy a cambiarla a ella, y la mujer, yo voy a cambiarlo a él, pero no podemos hacer a nuestra imagen y semejanza de nosotros. Yo no puedo hacer a mi esposa a imagen y semejanza mía, porque lo original y lo más hermoso y lo más correcto es que ella siga siendo o sea hecha a imagen y semejanza de Dios, y que yo también sea esto, ¿no? Mi esposa, si se pone en la lucha de decir, de mi cuenta corre que yo cambie y va a ser a mi forma y a la manera que yo digo, no va a funcionar. Ese es uno de los errores más grandes dentro del matrimonio, cuando nosotros queremos hacer a nuestra imagen y a nuestra semejanza a nuestro cónyuge. Entonces, Dios nos hizo de una manera especial. ¿Por qué queremos hacerlo así? Porque desgraciadamente estamos pensando, pues, que queremos hacer las personas a nuestra imagen y semejanza porque nosotros tenemos una forma diferente de hacer las cosas, una capacidad diferente de pensar, de emociones, de voluntad, de un montón de cosas. Pero sin embargo, pues así nos hizo Dios. Dios nos hizo con esas diferencias para que fuéramos complementarios, no que estuviéramos en competencia, sino estuviéramos en colaboración y complementarios. Creo que esto es algo maravilloso que nosotros podemos conocer, ¿verdad? Y saber, porque algo que podemos pensar es cuál es la diferencia entre aquellos matrimonios que no duran y que se divorcian y que se separan a los matrimonios que no lo hacen. La diferencia es aprender y saber cómo manejar los conflictos y los problemas y conocer cómo funciona el cónyuge, porque esto es sumamente importante. El Señor nos mandó, por ejemplo, a los hombres, nos mandó a amar a las mujeres, no nos dijo, entiéndela porque yo tengo a mi padre que todavía vive, gracias a Dios, como ya les había comentado, con 67 años de casado, le pregunto a mi papá, oye papá, ¿y ya entiendes a mi mamá? Y dice, todavía no la entiendo. Imagínense 67 años juntos y todavía no la entiende. Claro, y lo único que le digo es, está bien, ni la vas a entender. Lo único que el Señor te está mandando es que la ames, ¿verdad? Y es un mandamiento que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. Qué hermoso cuando nosotros podemos saber que el diseño original de Dios fue hechos a su imagen y semejanza. Y número dos, que fuimos hechos hombre y mujer, completamente diferentes, con nuestras diferencias en muchas áreas, diferencias físicas, diferencias mentales, diferencias emocionales, diferencias en tomar decisiones. La mujer es más, como más corazón, ¿verdad? La mujer es más sentimental, el hombre es más de cabeza, él piensa las cosas y las decide y así la vamos a hacer, pero la mujer lo piensa un poquito más, incluye el corazón en las decisiones, en decir, mira, es que está pasando eso, está pasando aquello, y el hombre es más, yo digo más práctico, pero yo sé que las mujeres también son prácticas, pero tienen ese sentido de sentimiento un poquito mayor, más sensibles en este aspecto a los hombres, ¿no? Entonces las diferencias emocionales, desde luego que también son importantes, radican todo esto. Nosotros podemos notar que nuestras diferencias físicas son
aparte de lo que tenemos en las diferencias de nuestros órganos sexuales, son otras cosas que podemos ver más adelantito acerca de las diferencias físicas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo les puedo mencionar algunas de estas diferencias que tenemos. Por ejemplo, las mujeres tienen aspectos únicos también, por ejemplo, la menstruación, el embarazo, la lactancia. Tienen diferentes tipos y números de hormonas también, diferentes a las del hombre. Las glándulas tiroides de la mujer trabaja más activamente que la de los hombres. No sé si usted sabía esto. Por eso resisten mejor a veces al frío, ¿verdad? Y la sangre de la mujer tiene un 20% menos de glóbulos que las de los hombres. Entonces, le estoy hablando acerca de algunas cosas científicamente comprobadas que somos diferentes en este aspecto y por eso muchas ocasiones hay incluso más resistencia en algunas áreas en las mujeres y en otras áreas en los hombres. Por ejemplo, resistencia física, a veces en fuerza los hombres, porque tenemos algunas cosas y habilidades más que las mujeres, pero sin embargo, la mujer tiene resistencias internas mayor que la de los hombres. El hombre, el varón, es el único ser humano que piensa que con una gripa se puede morir. Y la mujer no, la mujer con una gripa sabe que puede estar haciendo que hacer, la puedes ver con una escoba, con un trapeador y cargando al niño, ¿verdad? Y haciendo el quehacer y limpiándose a lo mejor la nariz, pero haciendo los quehaceres donde ella puede sentir que puede salir adelante. Y el hombre no, el hombre se tira a la cama y dice, me voy a morir porque me dio gripa. Entonces son diferencias que nosotros tenemos, ¿verdad? Y qué hermoso cuando nosotros podemos saber, número uno, vuelvo a repetir, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y número dos, somos diferentes también porque somos hombre y mujer. Entonces, Dios, ya lo han dicho por allí, ¿no? Algunos predicadores, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Entonces, para que nosotros podamos saber las diferencias que tenemos en muchas áreas. Otra de las diferencias, por ejemplo, es la mujer tiene 18 cambios hormonales en un mes. Nosotros los hombres tenemos 2 cambios hormonales en toda la vida. Por eso es importante conocernos y de esta manera poder comprendernos, entendernos y amarnos cómo funcionamos, porque somos diseñados por Dios. Entonces, si mi esposa fue diseñada por Dios de una manera diferente a mí, yo tengo que entender o tengo que conocer, mejor dicho, cómo funciona ella para poder amarla como Dios quiere que yo la ame, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves, amorcito? ¿Estamos bien en esto del diseño? ¿Tú qué piensas? Estamos muy bien y estamos contentos de tener a varias personas con nosotros y esperemos que sea esto de grande bendición. Muy bien, y bueno, parte de lo que nosotros podemos ver también dentro del diseño que Dios hizo es que el Señor bendijo al matrimonio, bendijo a la pareja de una manera bien especial. La bendición de Dios viene en diferentes puntos. La bendición de Dios, cuando el Señor les dice que iban a ser bendecidos para procrear hijos, iban a ser bendecidos para sojuzgar la tierra o para someter la tierra y iban a ser bendecidos también para dominar y para hacer trabajo y para descansar. Y el Señor les da todas estas bendiciones a la pareja que creo que debemos de entender para qué somos bendecidos. Somos bendecidos para que Dios también pueda cumplir su propósito, que este es el diseño original. Hay 3 cosas que Dios hizo y que yo creo firmemente que espera que nosotros hagamos también. Como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que hacerlo. Piénselo un momento. Dios, Padre, tiene un hijo. El Señor nos manda a tener hijos. Dios sembró un árbol o puso un árbol. Bueno, muchos árboles. Yo creo que nosotros también necesitamos plantar un árbol para que dé fruto y podamos tener recuerdo allí o podemos dejarlo allí como un recuerdo de lo que somos nosotros también a imagen y semejanza de Dios. Y número 3, Dios escribió un libro. Yo les insto en esta tarde, les animo, esta noche para algunos, les animo para que ustedes puedan también hacer estas 3 cosas. Si ya tienen hijos, bueno, diga, bueno, pues ahora voy a plantar un árbol. Si ya plantó el árbol y tiene hijo, bueno, escriba un libro y va a ser de mucha bendición. Puede ser un libro de su vida, de anécdotas, de experiencias, de testimonios o de respuestas que Dios ha dado.
y creo que esto sería de muchísima bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos formó conforme a su imagen y semejanza. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos ser hechos a imagen y semejanza de Dios, pero hay dos que yo rescato mucho, y esas dos cosas son dos cosas que yo he visto en nuestro matrimonio, en el matrimonio de nuestros padres y en el matrimonio de muchas parejas y muchos matrimonios en los que han descubierto estas dos cosas que debe de surgir en toda la vida matrimonial. Número uno es el amor y número dos es el perdón. Si ustedes se dan cuenta, las dos cosas son las que Dios nos ha dado a nosotros como humanidad. El amor y el perdón está constantemente en nuestra relación con Dios y debe de ser algo que sea constante también en nuestra relación con nuestro cónyuge. Voy a dar espacio a mi esposa para que ella nos dé otro punto de vista en relación al diseño de Dios ahora dentro del hogar. Ya les hablé un poquito sobre la creación, ahora mi esposa lo va a decir dentro del hogar. Muy bien, ahora yo voy a hablar acerca del diseño para el hogar y antes de que siga, quiero rescatar qué quiere decir la palabra diseño. Vamos a la raíz de lo que quiere decir esta palabra y es el arte de proyectar la función y reproducción de algo. Lo voy a volver a repetir, es el arte de proyectar la función y reproducción de algo. Dios en su infinita amor y misericordia está usando a cada uno de nuestros matrimonios para que proyectemos su voluntad y su pacto con cada uno de nosotros, el diseño original cuál debe de ser en este tiempo. Y vamos a ver lo que dice Génesis 2, 23 y 24, y ahí vamos a encontrar aspectos importantes por qué Dios a través del matrimonio nos trae felicidad y qué puede causar conflictos. Y vamos a estudiar estos dos versículos para entender algo acerca del matrimonio y le voy a pedir a mi esposo que él me lea, ya sea en la Nueva Traducción Viviente o en la Reina Valera, que casi la mayoría conocemos. Génesis 2, 23, 24. 23 y 24 dice de la siguiente manera: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien. Aquí vemos que Dios diseñó el matrimonio y no solamente lo diseñó, lo equipó para realizar diferentes tareas dentro del hogar, pero que todos apunten a una sola dirección: honrar a Dios. A cada uno le corresponde la función de su rol en responsabilidad y el otro recibir privilegios, pero entender que ningún sexo es superior a otro. En el matrimonio vemos en la felicidad, Dios vio el matrimonio como un regalo. En Adán y Eva lo hizo como un regalo. Ahora nosotros debemos entenderlo de esta manera. El matrimonio es un regalo. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir, el matrimonio es un regalo. En el caso nuestro es una respuesta a nuestro clamor de que Dios nos diera la persona correcta. Nosotros no pedíamos un novio, una novia. Nosotros pedíamos un esposo o una esposa. Y Dios así lo hizo. Número 2, el matrimonio no es una conveniencia. ¿Qué quiere decir conveniencia? Que solo es por mi bien, que solamente es por apariencia, que no es por hipocresía, sino ni por cultura, porque así es nuestra cultura. No, esto debe de cambiar la imagen, ¿verdad? De que el matrimonio no es una conveniencia ni es por cultura. Además, en el aspecto del matrimonio fueron dados tres cosas, 3 puntos, número de lo que acabamos de leer ahorita en Génesis 23, 24. Número 1, lo primero, para que sea una bendición se debe de establecer un principio, un fundamento, no hay cambio en eso. Número 1, el hombre deja a su padre y a su madre y en un acto público se compromete con su esposa. Número 2, se unen para tomar responsabilidades del uno el otro. Cuando nosotros nos íbamos a casar, teníamos que hacer un trámite médico
y cuando sale el resultado de nuestros exámenes clínicos, resulta que nosotros éramos compatibles, o sea, como si fuéramos hermanos, y no debía de ser esto. Teníamos que tener diferente tipo de sangre y éramos el mismo tipo de sangre. Y nos mandó llamar el director y nos dijo, jóvenes, yo no puedo firmar esta constancia de matrimonio que les están pidiendo delante de las autoridades porque ustedes tienen el mismo tipo de sangre y esto va a traer un problema cuando ustedes vengan los bebés. Entonces le dijimos, ¿qué podemos hacer? Dijo, bueno, miren, aquí hay una solución. La solución es que nosotros sabemos que ustedes vienen por diferentes padres, entonces no hay ningún problema. Nada más voy a hacerles una pregunta. ¿Por qué se quieren casar? Y creo que es una de las cosas que nosotros deberíamos de confrontar a nuestros jóvenes y decir, ¿por qué no se quieren casar? Pues nosotros, la verdad, en ese momento, pues dijimos, no, pues qué fácil pregunta, ¿verdad? Pues nos queremos casar porque queremos ser felices. Y cada uno de ellos, él respondió una cosa y yo respondí otra, pero más o menos era que los dos queríamos ser felices. Y dijo, ¿saben qué, muchachos? Lamentablemente no voy a poder firmar ese contrato, ese documento, porque en realidad el matrimonio no vamos para ser felices, sino que ya somos felices y por eso, si tú estás esperando, me decía a mí, que él te haga feliz, imagínate, pues estás esperando mucho, tú tienes que ser feliz y él tiene que ser feliz para crear un matrimonio feliz. Y esto es lo que Dios tiene que hacer primeramente nosotros antes del casar, que si nosotros somos felices, podemos ser felices. Podemos construir un matrimonio feliz. Número 3, ambos llegamos a ser una sola carne. ¿En qué aspecto? No solamente en lo sexual, sino en la intimidad. Y esto está reservado para el matrimonio. Es como esto que yo tengo aquí. ¿Qué tengo aquí? Tengo un regalo. Dios a cada persona nos dio un regalo. Nos dio el regalo de la sexualidad. En el regalo de la sexualidad, si lo pueden ver aquí, ¿verdad? Solamente este regalo no se puede abrir solamente hasta que estemos en el matrimonio. Yo querré mucho a mis hijos, pero el regalo de la sexualidad solo se abre en el matrimonio con su cónyuge. Cuando ellos salen de nuestra casa, nosotros tenemos 3 hijos y los 3 ya están casados. Y entonces le voy a pedir a mi esposo, ¿qué pasa cuando abrimos este regalo que se nos fue dado de parte de Dios de la sexualidad? Vamos a abrirlo. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí adentro en este regalo. Dice placer sexual mutuo en intimidad. Muy bien, este es nuestro regalo. Es un placer, ¿verdad? Sexual mutuo en la intimidad. Este solamente se abre en el matrimonio y es el que Dios ha preparado para nosotros. Entre el matrimonio no debe de haber una barrera. Cuando se tiene intimidad no debe de haber barrera, no debe de haber vergüenza, ¿verdad? Como lo dice el versículo 24, ¿verdad? Que cuando Adán conoció a Eva, ¿verdad? Ellos no tuvieron vergüenza, no tuvieron barrera. O no tuvieron alguna incomodidad, sino que tuvieron una satisfacción mutua. No debe de haber temor dentro de la relación íntima. Y si lo hay que ver cuál es la raíz por el cual nosotros no podemos disfrutar nuestra relación íntima. Entonces, aquí el paso es dejar a los padres, voy a recordarlo, porque de ahí depende, ¿verdad?, que comiencen una nueva familia. En Proverbios 24:3, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 24:3. Dice así: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Dios quiere proveer a cada matrimonio, ¿verdad? Darle 3 ingredientes que van a ser necesarios para un diseño del hogar. Número 1, sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Evaluar y planear estrategias para nuestro matrimonio. Cada matrimonio es diferente a otros.
No vayamos a querer copiar el matrimonio de nuestros padres, porque si hubiéramos querido copiar el matrimonio de nuestros padres, hubiéramos cometido muchos errores. No quieran copiar el matrimonio de los líderes o de alguien a que ustedes admiran. Cada matrimonio es diferente y necesitamos poner principios, pilares dentro del matrimonio. Y número 1 es sabiduría. Número 2, que como dice aquí la palabra de Dios en Proverbios, prudencia. ¿Qué quiere decir prudencia? Buen juicio. En algunas cosas vamos a tener que ser muy prudentes. En este caso, yo creo las mujeres, ¿verdad? De no estar ventilando cosas muy íntimas ni personales, tanto del esposo o de nuestra intimidad. Y número 3, ciencia. Necesitamos obtener ciencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando obtengamos ciencia, dice aquí la palabra del Señor, que vamos a obtener todo bien preciado y vamos a ser llenos de riqueza. Una de las cosas que se necesita tener riqueza es tener buen ciencia y conocimiento de lo que vamos a adquirir. Hay que saber qué debemos de adquirir y qué no. Una de las cosas que me ha enseñado mi esposo es, lo necesitamos, es primordial. Hay cosas que van a ser primordiales en cada etapa. Hay cosas que se van a dejar de usar por etapas. Hay que ver en qué vamos a invertir. Esto es muy importante. Por eso es necesario que el hombre y la mujer dejen a su padre y su madre, porque van a fundamentar su propio hogar. Ahora dice que ellos se unieron. La unión trae beneficios en la relación y lo que nosotros necesitaríamos preguntar es, ¿qué beneficios hay en una relación formal y legal? Muchos jóvenes ahora no quieren legalizar su matrimonio. Estamos teniendo un problema muy grande y nosotros tenemos que llevarlos al beneficio de esto. ¿Cómo es que ellos deben de? Porque aquí nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2, ¿qué dice? Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Número 1, ¿por qué deben de casarse los matrimonios? No debe de haber unión libre. Nosotros debemos animarlos. ¿Por qué? Número 1, porque es un mandato de Dios, ¿verdad? Y esto es cuando nosotros respetamos esta ley de Dios, y esta ley trae privilegios y trae responsabilidades. La pregunta es, en un hogar donde los dos son creyentes, ¿qué sucede en el hogar donde solo uno de ellos es creyente? Cuando la palabra de Dios nos refiere, ¿verdad? Que cuando llegamos a Jesucristo y llegamos y solo de uno de ellos es creyente, ¿qué es lo que debe de hacer? Pues ahí, ¿verdad? Nosotros la palabra de Dios en Primera de los Corintios, capítulo 7, versículo 13 y 14, dice así. Capítulo 7, versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera: y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Muy bien. Aquí es importante que en el diseño del matrimonio, cuando uno de los dos solamente es creyente, Dios considera el matrimonio santificado. Obviamente que va a haber algunos ajustes dentro de la relación y más en la intimidad, porque hay cosas que se vienen arrastrando, pero eso son cosas de ajuste. Pero la palabra de Dios dice que no se separen para que el matrimonio y el hogar sea santificado. Además, no se recibe salvación de forma automática, pero sí ayudamos en una buena parte a hacer influencia para que nuestro cónyuge, perdón, pueda conocer a Jesucristo. En el caso nuestro, bueno, en el caso mío, gracias a Dios que la primera que conoció fue mi mamá, y ella ha sido de una influencia poderosa en la vida de mi papá para que él conozca de Dios. Ahora aquí, cada uno de nosotros debemos de tener cuidado
de no estar ventilando cosas de la iglesia o cosas del liderazgo al matrimonio que no, al esposo, a la esposa que no todavía no conoce a Dios, porque lo único que va a ser alejarlo. Y con los hijos, cuando no, uno de ellos es cristiano, los hijos reciben la bendición de la unidad familiar. Entonces nosotros debemos de animarlo a eso. Entonces, de esta parte es lo que yo tenía que dar. Muy bien, gracias, amor. Bueno, pues si hay alguna pregunta, alguna duda, algo, con todo gusto, no, se la hacen al pastor Arturo. No, no es cierto, pueden hacerla a nosotros sin problema. Hey. Y aquí estamos para servirles. Alguna aportación que quieran dar también, con mucho gusto. Y bueno, dentro de esto también el diseño de Dios, al hacernos dos personas diferentes, al juntar, al unir dos personas completamente diferentes, es tan lindo, es tan hermoso. Hay un ejercicio de pareja que se los recomiendo a ustedes, y es hacer una lista de las cosas que somos diferentes. Yo puedo hacer una lista, mi esposa puede hacer una lista de las cosas que ella siente y de las cosas que yo siento que somos diferentes, y poder juntarlas, unir estas dos cosas y saber cómo podemos complementarnos en estas diferencias, en estas dos cosas que son importantes, ¿no? Entonces, aquí es algo sumamente importante que nosotros podamos ponernos de acuerdo en esto. Hay cosas que son de forma y cosas que son de fondo. Por ejemplo, las cosas de forma son aquellas cosas en las que podemos manejarlas sin ningún problema. Por ejemplo, cosas de fondo, de qué me pongo, qué no pongo, qué comemos hoy, qué no comemos hoy, etcétera, etcétera. Cosas así, ¿no? Que nos van a ayudar para poder llegar a acuerdos, porque el acuerdo es un arma poderosa dentro del matrimonio. Yo estoy 100% seguro de que cuando en un matrimonio hay ese compromiso de ponerse de acuerdo, hay victoria en todos los aspectos. Ahora, ¿cuáles son las cosas de fondo que nosotros también podemos pensar? Las cosas de fondo ya son cosas más complicadas, en donde sí necesitamos a lo mejor la intervención incluso de alguien más, cuando es una situación ya muy crítica, por ejemplo, en relación a una situación en donde estamos teniendo la capacidad, o no tenemos, mejor dicho, la capacidad de manejarla. Por ejemplo, una situación financiera en donde nos ha rebasado, bueno, tenemos que ir con algún experto que nos ayude en esto. Hay algunas áreas que son problemas a veces muy grandes dentro del matrimonio y que llegan a convertirse en problemas de fondo. Por ejemplo, puede ser la sexualidad, puede ser los hijos, puede ser la comunicación, puede ser las finanzas. De hecho, son cosas por las cuales muchas parejas se han separado por esta situación, que no han sabido manejarlas, pero se puede manejar. En el aspecto sexual, por ejemplo, no tiene que haber que esté atentando con la integridad física, con la integridad moral, con la integridad espiritual del cónyuge. ¿Sí me explico? Entonces, esas son cosas en las cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado, ya cuando la integridad de otros está allí afectando. Es importante para que en medio de las diferencias nosotros podamos saber que también en las diferencias hay límites, de no decir, pues es que así soy yo y tú sabes que así aprendí yo a ser un golpeador y me tienes que aguantar. No, eso no debe de ser soportable dentro de un matrimonio. No debe de haber golpes, no debe de haber insultos, no debe de haber este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esas ya son situaciones que no son diferencias que tienen que estar en el matrimonio y que tenemos que aguantar, sino que tenemos que corregir ciertas cosas, enmendar ciertas cosas para que nosotros entonces podamos llegar a acuerdos. Si me estoy explicando, entonces el diseño de Dios de unir, de juntar a dos personas diferentes completamente, llega a ser precisamente esto, que en medio de nuestras diferencias podemos salir adelante. El mismo tiempo que podamos tener nuestras diferencias, pueden salir de repente alguna situación de irritación, nos enojamos, nos molestamos, pero si no llegamos a entender, tenemos que entonces estudiar por qué
comportamiento de esta manera, de esta forma. Por ejemplo, ya mencioné yo hace ratito que las mujeres tienen 18 cambios hormonales en un mes, entonces es por eso que en un momento las encuentras muy contentas, en otro momento las encuentras bien tristes, en otro momento las encuentras llorando, en otro momento las encuentras de diferente tipo de emociones, ¿verdad? Allí los que vieron la película de Intensamente, a lo mejor allí dijeron, en un día mi esposa tuvo todas estas formas de emociones, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que aprender nosotros a saber y a conocer los propósitos de cada uno de nosotros y en nuestras diferencias poder cumplirlos. ¿Por qué? Porque es importante que al entender a la persona cómo funciona, cómo es, podemos ayudarle también a sacar la mejor versión de ella, a ser mejor en su manera de ser. Entonces, el hombre debe de ser, la palabra del Señor nos habla de que debe de ser la cabeza del hogar, la cabeza de la casa, y así como de la esposa, porque dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la esposa. No está hablando que tiene que ser un papel de ser un dictador en su casa y de que aquí se tiene que hacer solamente lo que yo digo y entonces afectar. No, es la persona que está de alguna manera dando la cara en medio de todas las situaciones. Hemos visto también que el diseño en este aspecto se ha perdido. ¿Por qué? Porque cuántos varones hemos visto que han dejado su papel y lo han entregado a la mujer y han dicho, tú hazte cargo de esto, tú hazte cargo de aquello, y si viene alguien con un problema, pues tú ve y resuélvelo. Si tengo que ir a hablar con el director o con el maestro de mi hijo en la escuela, ve tú. Y empezamos a dejar las responsabilidades que nos toca a nosotros como varones hacer las cosas, y desgraciadamente entonces hemos dejado nuestro papel de ser hombres en nuestra casa o de ser la cabeza del hogar. Y esto es sumamente riesgoso, peligroso, porque estamos dejando en la mujer las cosas que nos corresponden a nosotros. Y es por eso que pues la mujer que hace, pues dice, pues el hombre no se mueve, el hombre no hace lo que le corresponde hacer, y ella toma entonces el gobierno de la casa. Y es por eso que incluso en muchos hogares de América Latina nos hemos encontrado con ese mentado matriarcado, ¿verdad? En donde la mujer es la que manda, la que dice, pero no es por otra cosa, no es por elección, sino porque pues ella dijo, pues ya tengo que hacerlo, no lo decidí yo, sino que las cosas se fueron dando para que yo tenga el control o tome el control, porque la persona que debe de tomarlo no lo toma. Entonces hace esa función cuando el hombre deja de serlo. La mujer, desde luego, fue dada como una ayuda idónea y puede ser una esposa idónea, ¿verdad? La palabra idónea significa uno que es adecuado, ideal, complementa a la otra persona. En el caso de la esposa, que ella fue diseñada para esto con el esposo. Así es, entonces, como ya lo dijo mi esposo, ¿verdad? Ayuda idónea quiere decir complemento perfecto. Compensar donde le falte la fuerza. Ahí es donde entramos nosotros. Dios nos diseñó para eso, para fortalecer el matrimonio en ciertas áreas donde ahora decimos nosotros, ¿verdad? Los puntos ciegos del hombre, ahí la mujer entra. Proverbios 14:1 nos dice en la Reina Valera, aquí ya lo tengo, que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruya. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita que otra persona venga a destruir su matrimonio. Ella misma, al ser necia, destruye lo que se ha edificado. Qué tremendo es esto, hermanos. Porque la mujer puede ser de influencia positiva dentro del matrimonio o puede ser hasta una enemiga dentro del hogar que trata de destruir. Una mujer que no conoce los propósitos de Dios o que no ha sido sanada en su corazón es una mujer necia que destruye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le falta entendimiento, porque es incrédula ante el matrimonio, no cree que él pueda llevar las riendas, como decía mi esposo, porque a veces se autosabotea, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a poder, nosotros siempre vamos a quedar en esta circunstancia. Mi matrimonio siempre va a ser un fracaso, cosas de esos. Vamos a tener una mente retraída y a veces vamos a hacer que Dios no quiere que nosotras las mujeres seamos apagafuegos. ¿Qué quiere decir esto de apagafuegos?
que cuando el varón dice, oye, y si emprendemos esto, ay, no, tú nunca has podido, tu papá lo hizo y mira, no pudo, mira, tu hermano lo quiso hacer y no pudo, es una mujer apagafuegos. No, hermanos, el diseño de él es diferente. Nosotras tenemos, como dice así, compensar donde le falta la fuerza y tenemos que fortalecer sus áreas débiles y fortalecer también sus áreas fuertes. En Proverbios 31:11 dice así, hablando de la mujer, la mujer sabia, ¿verdad? La mujer de Proverbios dice, el corazón de su marido está confiando en ella. Una de las cosas que Dios nos entrega tan importantes, tan hermosas, es el corazón del marido. El corazón del marido confía en lo que la mujer va a hacer. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando es un instrumento poderoso en las manos de Dios, enriquece la vida matrimonial. ¿Cómo? Al ser creativa, como lo vemos en todo lo que tiene que ver Proverbios 31, del 11 en adelante. No lo vamos a leer porque sería muy largo, pero ella dice que ella es creadora, administradora, expande sus talentos. Ella se viste de fuerza y dignidad y saben que no tiene temor del futuro. Dice que hasta se ríe del futuro. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer fuerte a nuestros maridos es del futuro. ¿Sabes qué? Con la palabra, confiando en ellos y en fe, como dice su palabra, tenemos que animarlos a emprender el futuro. Y sobre todo, una mujer es una ayuda idónea sobre todas las cosas cuando tiene temor de Dios, cuando se somete a los principios de Dios, cuando se somete bajo autoridad. Muchas mujeres nosotros hemos conocido que a veces son unas guerreras de oración y someten al diablo y someten. El diablo se ha de reír porque no se quieren someter a su marido. Eso no está bien, hermanos. Cuando nos sometemos a Dios, nos sometemos bajo autoridad. Y entonces ahí sí tenemos autoridad sobre el enemigo y podemos someterlo porque eso es lo que Dios ha dado. Pero nosotros debemos tener temor a Dios. Sí, y es tan importante el saber cómo es el complemento tan hermoso de la mujer con el hombre, que a pesar de ser tan diferentes como es lo que estábamos viendo, ¿verdad? A pesar de nuestras diferencias, podemos disfrutar nuestro matrimonio todavía el día de hoy, ¿verdad? De las características que tenemos, aunque sean diferentes. Creo que cada uno de nosotros sabemos que dos imanes, por ejemplo, si tú los juntas, no se atraen. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces, lo mismo pasa con las parejas. Un hombre nunca busca una mujer con la misma personalidad que él. A veces busca una mujer con una personalidad diferente. Por eso podemos ver que hay un equilibrio y una personalidad de un lado y otra personalidad de otro. Regularmente el hombre a veces cuando es muy fuerte en su carácter o muy amiguero, encuentra a una esposa que no es tan amiguera y que tienen allí como que ese complemento, uno le ayuda para que la otra que no era tan amiguera empiece a ser amiguera y el otro que a lo mejor le exageraba, le baje un poquito, ¿verdad? Pero es importante todo esto, que conocer que la mujer tiene una función, el hombre tiene su función también dentro del rol que Dios ha dado originalmente en el diseño que Dios hizo, porque nos hizo con diferentes temperamentos. Y aunque tenemos muchas ocasiones hasta incluso puede ser talentos, habilidades que el Señor nos ha dado muy similares, pero tenemos que saber cómo poder manejarlos de acuerdo a la persona que nosotros tenemos. El doctor Tim LaHaye, nosotros conocemos, a lo mejor ustedes también desde luego lo han escuchado, esto de los 4 temperamentos o de las 4 personalidades: sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, que tienen sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades o sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Nosotros debemos de conocerlos y debemos de saberlos para poder ayudarnos precisamente en las cosas en las que nosotros estamos fallando un poquito o somos débiles en ese aspecto. Yo tengo que conocer los aspectos débiles de mi esposa para poder fortalecerla y ella tiene que conocer mis aspectos débiles para poder ayudarme a fortalecerme. Entonces, conocemos, se los dejamos de tarea y si nos invitan para otra ocasión, se los podemos también enseñar en relación a la pareja, cómo podemos manejar, identificar primeramente nuestra personalidad y
si somos sanguíneos, si somos coléricos, si somos flemáticos, somos melancólicos y cómo podemos complementarnos. ¿Sale? Sí, así es. Yo creo que la unidad de nuestras emociones va a brindar inteligencia emocional tanto en el matrimonio con los hijos. Creo que es ahí donde se comparte lo que hay en el corazón. Se pueden amar y además se pertenecen. Creo que cuando nosotros conocemos tanto las fortalezas y las debilidades en nuestro matrimonio, esto es una herramienta eficaz para no sabotearnos, por el contrario, ayudarnos para levantar a la pareja, levantar al esposo o a la esposa. Creo que cada uno de nosotros conocemos nuestros puntos débiles, en dónde es donde llegamos a apachurrarnos, tenemos esos valles, pero en eso ahí es donde nos hace fuerte. La Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. En otra versión dice que se unen espalda con espalda. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro, mientras está en una debilidad, el otro le va a cubrir la espalda. Cuando el matrimonio llega a conocerse tanto, se cubren espalda con espalda, porque saben dónde están sus debilidades. La parte de la espalda es donde nosotros no alcanzamos a ver lo que está sucediendo, pero el cónyuge se pone a espalda de él para que pueda fortalecerlo sus puntos ciegos. Pero aquí la clave es, pero cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Ahí debe de estar el Señor. Creo que una de las áreas más importantes dentro de nuestros temperamentos es fortalecer al esposo o a la esposa en el área de la oración, en el área donde es más débil. Creo que es una de las áreas donde yo he sido ministrada mucho por parte de mi esposo. Llegó un momento en que yo entré en una encrucijada porque fui muy atacada de niña y esta situación se tornó en el matrimonio, pero gracias a Dios que mi esposo me hizo fuerte en esa área. Su corazón se hizo empático al mío, no me menospreció ni minimizó el asunto, al contrario, me hizo fuerte y él entró como un guerrero para sostenerme en esa área donde yo estaba siendo débil. Y ha sido también una fusión donde él ha necesitado y yo he tenido que estar fuerte en esa área cuando él predica, cuando él ministra, cuando él enseña, porque los ataques van a venir a él, pero el complemento de los temperamentos ayudan y fortalecen el matrimonio. Muy bien. Y yo creo que el plan de Dios original, y lo entendemos y lo sabemos así, que el Señor originalmente tuvo este diseño del plan del matrimonio que tiene que ser un pacto que incluya toda la vida, vivir juntos para toda la vida. ¿Cuántas ocasiones en la palabra del Señor nos dice constantemente, verdad? Eso hasta la muerte, hasta la muerte. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.